Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Aragonese y les doy la bienvenida a Conversaciones UChile TV, especial Sala Nemesio. Hoy día tenemos un invitado que es cineasta y guionista, chileno, pero también valdiviano, y te doy la bienvenida, Cristian Jiménez. Muchas gracias por estar acá en esta sala tan bonita que recién comentábamos. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias por la invitación. No, cuando quieras. Cristian, cuéntanos, ¿cómo llegaste al cine? ¿Estudiaste otras cosas también? Estudié otras cosas. O sea, en realidad justo lo que no estudié fue cine. En realidad... ¿Lo estás estudiando? Sí, al momento nunca dejé de estudiarlo, pero no tuve una educación formal. O sea, no pasé por una escuela de cine. Llegué a una escuela de cine por primera vez a dar clases. Y llegué a dirigir una escuela de cine en la Universidad Austral. Pero claro, yo estudié sociología, como mis intereses juveniles eran más la literatura. Ese era como mi plan a los 20 años, era como voy a estudiar sociología, voy a ser académico y voy a ser escritor como en paralelo. Y te diría que estaba como en tercer año de universidad cuando me empezó a interesar el cine. Realmente no fui cinéfilo de chico, no era esas personas que dicen así a los 15 años estaba obsesionado con ver videos en mi casa, no fue mi caso, eran más los libros mi tema. Y como en tercer año de universidad me interesé, empecé a hacer cortos con amigos y después de que terminé de estudiar sociología, en realidad cuando iba a partir del doctorado fue como que me metí, viví en Inglaterra, trabajé en televisión 3 años y después una cosa llevó a la otra hasta que me profesionalicé. ¿Y esa como inclinación, desde qué lugar partió? ¿Como desde una visión más teórica del cine o porque empezaste a relacionarte con una visualidad cuando empezaste a ver estas como primeras películas? Sí, o sea, mira, yo diría que tenía un interés narrativo, o sea, me interesaba contar historias. Una narración. O sea, me interesaban los chistes, me interesaba el humor, me había pasado los cuentos, participaba en talleres literarios, o sea, tenía todo un tema como con contar historias, pero el cine me parecía algo inalcanzable. O sea, mi generación, en el fondo, yo salí del colegio en el año 92, no teníamos muchos referentes. El cine parecía algo muy lejano, como de grandes autores o como de Hollywood, o gente que eran chilenos pero que vivían en otros países. Entonces, claro, como que hubo un momento en que yo estaba estudiando en Alemania y participé en el festival de Mannheim-Heidelberg, pero como espectador. Y ahí conocí a un director gringo que tenía mi edad, o sea, que tenía 20 años, que presentó una película y dijo, la hice con $10.000. Maravilloso. Y ahí fue que yo dije como, ¿perdón? Fue como un momento así como de... Se abrió un espacio real. Claro, como que el horizonte de lo posible se amplió, porque es como que hasta ese momento nunca ni siquiera había planteado que existía la posibilidad. Claro. Y después de eso, con un amigo allá en Alemania, hicimos un corto, que fue mi primer corto. Y con el cual hicimos unos pequeños circuitos de festivales en Alemania y que después lo mostramos acá, y a partir de ese momento fue como que empecé de a poco a hacer cosas amateur, hasta que en un momento como que me pasé el profesionalismo. Y hiciste varios cortometrajes, sí. Es un formato que hoy día, después de ya lo que has ido desarrollando, ¿volverías a hacer? Totalmente. Y en cierta forma, claro, hay un punto en que empecé a estar como muy absorbido por un montón de responsabilidades. Yo trabajo harto como guionista, he sido profesor universitario mucho tiempo, estuve full en la universidad hasta el año pasado. Ya estás diversificado. Estoy bien diversificado. También he hecho videoclips, que igual es como una versión del formato corto. Sí. Pero sí, o sea, creo que el cortometraje nunca pierde vigencia, además que tiene como unas exigencias propias que son muy específicas. Creo que y un espíritu también súper experimental y libre en ese sentido, como el videoclip, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, ojalá siempre lo que uno haga sea lo más libre posible, pero claro, el cine siempre está como negociando con la realidad. Aunque sea una producción pequeña, siempre hay limitaciones de tiempo, de materiales. Y sí, o sea, no he vuelto a hacer un corto o no he vuelto a estrenar un corto, porque igual uno siempre está haciendo como tentativas que de repente son cosas que a veces avanzan o no avanzan hacia algo que uno muestra, sobre todo en mi caso desde que me he estado como metiendo a hacer experimentos con el documental. Mira, buenísimo. Pero no lo descarto para nada, me parece una duración legítima y también me parece legítimo pensar en hacer cosas que puedan ser muy largas. Y luego te pasaste al largometraje y tu primera película fue Ilusiones ópticas. ¿De dónde nació ese impulso, como esa idea primigenia de
de ese largo? Mira, mi primer corto profesional, que fue El Tesoro de los Caracoles, esa fue la primera vez que yo trabajé con un equipo. Hasta ese momento yo siempre había hecho cosas en que básicamente lo hacíamos entre amigos y sin presupuesto. Y en el fondo El Tesoro de los Caracoles fue como... Había hecho un corto en Inglaterra antes de volver a Chile en el 2003 en que actuó Gonzalo Valenzuela. Y ahí había como... ¿Dónde está? Se llama Hong Kong ese corto. Y esa fue la primera vez que colaboré con un actor profesional. Y luego cuando volví hice ese corto. Y ese corto para mí es como muy de bisagra porque el material del corto es un relato de tradición oral, pero que yo lo descubrí en el último trabajo que hice como sociólogo. Mira, qué bonito. Igual inevitablemente se cruzan, Sí. como o sea, siempre, todos los Mi estudios. última pega como sociólogo, así, antes de decir adiós, fue un proyecto en que un profe que yo había tenido, a mí y a otro amigo sociólogo, nos encargó hacer un análisis de una colección de cuentos escritos por presos. ¡Wow! Y tuvimos que leer Qué bonito. 500 cuentos y nos encargaron hacer un informe desde un ángulo de cultura política. Hermoso. Que es como, en fondo, que se cruza como la psicología con la ciencia política. Y haciendo ese trabajo, yo descubrí este cuento, que se llamaba El Tesoro de las Lagartijas. Y había sido escrito por un preso que estaba preso en la cárcel de Lautaro. Ese corto yo me acuerdo y lo vi hace mucho tiempo. Tuvo mucha circulación, como que fue un corto que estuvo muy presente, Sí. que no suele pasar con los cortometrajes. Sí, igual era una época que era más factible que ahora, pero sí, fue como un hit de cortometraje, Sí, en cierta forma. sí. Y abrimos el Festival de Cine de Valdivia, y no sé, se dio en la tele, lo vendimos a HBO, a la tele japonesa, a la tele Eso francesa. es un o sea, como éxito que tuvo demasiado grande tuvo por un un éxito. cortometraje. Sí, ese fue como, digamos, el corto que me hizo ingresar Claro. al mundo del cine ya más profesional. Pero que en el fondo es como de verdad es esa transición, así literalmente fue como mi última pega como sociólogo, que tampoco hice mucho porque trabajé literalmente un año después de salir de la universidad, y fue lo que me llevó hacia el cine. Bonito, porque fue como un puente entre las dos cosas. Totalmente, y claro, era un trabajo que tenía esta cosa de tradición oral, como muy vinculado a lo popular, algo como bien chileno, bien profundo, como un humor que también conecta con el sur, que es de donde yo soy, incluso como en el corto como que yo lo conecté un poco como con una tradición de cuento alemán, que también es algo con lo cual tengo vínculos. Y luego Ilusiones Ópticas es una película que arranca como de los materiales de mi tesis de sociólogo, donde yo escribí mi tesis sobre la cámara, pero la cámara como... O sea, no la fotografía como las imágenes, sino que la cámara. O sea, como la cámara como una forma de controlar, como de control social. Y, Como un metalenguaje dentro de la película, ¿no? Claro, o sea, lo que yo había escrito tenía que ver con usar la cámara como cámara de vigilancia, como para controlar el relato familiar, como todo lo que había pasado en la época de los nazis, en que las cámaras habían jugado un rol súper importante. Y ese material, en un punto dije, ¿cómo de este material se podrían contar historias? Y claro, coincidió con que en Valdivia habían habido cambios muy bruscos en el último tiempo que habían generado como polémicas fuertes, como había sido la aparición del Hotel Dreams, el tema de la celulosa, que hubo un desastre ambiental, y el mall. Fue como en simultáneo, ¿cachai? Entonces fue como una especie como de irrupción de una cuestión Claro. moderna o capitalista, neoliberal, como queramos llamarla, que generó mucho roce, y en cierta manera como que junté las dos cosas y empecé a imaginar cómo esas historias podían ser parte de algo más colectivo, pero también para mí es muy como de transición de ser sociólogo a ser cineasta, en que después de un punto empezáis como a pensar la vida más dramáticamente. Y de ser guionista también. Porque empezáis a pensar en términos dramáticos, ¿cachai? Y como hasta ese momento yo de alguna forma como que estaba mucho más en un lugar más conceptual, que era la formación que tenía, ¿cachai? Y como muy etnográfico, como estaba acostumbrado a entrevistar. Ilusiones Ópticas son puras entrevistas. Después tú lo ves y parece como bien absurdo y zafado, pero son puras entrevistas y lecturas de entrevistas. O sea, está construido a partir de puras entrevistas. Sí, y es una película también muy como de personajes. Y después vino Bonsai. Estamos viendo un extracto de Bonsai en esta sala. Ya estamos ubicados en las butacas.
Gogola, comer. Gatito, por casualidad, la persona que tengo al frente será el ingrato de mi nieto. Abuela, no diga eso. Que el gato se lo puede tomar en serio. Me hablaba, mijito, que yo lo escucho por este lado. ¿De verdad no me escucha? ¿Abuelita? 1, 2, 3. Probando. Tra la 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 la. Vieja culia. Insolente. Es como raro estudiar un idioma muerto, ¿no encontráis? Como medio necrofílico. Es un poco inútil. Pero, no sé, es como si se construyera un lazo invisible que te une con una época súper antigua. Es que eso digo yo, es súper inútil. ¿Para qué me va a servir el latín a mí en la vida? Bueno, tampoco es malo que sea inútil. A veces estudiar algo porque sí tiene un valor. ¿Cómo? Hay cosas que tienen un valor porque no sirven para nada. ¿Me estáis hueviando? De lo que se trata es de imitar lo que hace la naturaleza sobre el árbol. En este caso, el peso de la nieve sobre las ramas. Ahí. Eso. Cristian, esta es una adaptación de la novela de Alejandro Zambra. ¿Qué fue lo que te inspiró para poner esta novela en imagen, para convertirla en tu película? Mira, en primer lugar, obviamente es un libro que me pareció increíble cuando lo leí y con el cual también me sentí identificado, porque pertenezco a la misma generación que Alejandro, nacimos el mismo año y hay un no sé qué en el libro con el cual yo sentía que me podía relacionar. O incluso como después lo hemos conversado con Alejandro o cuando la película salió y es bien difícil de definir y tiene que ver un poco con algo que se ve en este extracto, que tiene que ver con como con esta valoración de lo inútil y como con esta época que como que aparece con tanta fuerza el individualismo y esa época en que Chile estaba como ese discurso del jaguar de los 90 y había una intuición de que quizá podía ser una película porque no era tan evidente como adaptarlo. Sí. De hecho me acuerdo que cuando empecé a decir no voy a adaptar esto, la gente me decía como estás loco, es una mala idea, va a ser muy difícil y no fue fácil evidentemente, pero hubo una apuesta y se pudo, pero no era un libro tan fácil de adaptar a simple vista. Incluso yo lo había leído como el momento en que el libro salió y pasaron un par de años hasta que dije tal vez este libro podría ser una película y cuando yo le comenté esto a Zambra al principio no quería. Era muy reacio y decía que Bonsai era como inadaptable y que no era algo que él nunca fuera a permitir. Además ya le había dicho que no a otra persona.
Mira. Así que después convencerlo igual fue hubo un pololeo. Y de esta secuencia, ¿qué es lo que es para ti como más significativo en relación, no sé, desde su totalidad, estas escenas? Es loco porque hace tiempo que yo no veo bonsai, pero ahora, por ejemplo, viendo este extracto, me acordaba que cuando hicimos esta escena con Diego Noguera, con el actor, se le rompieron las manos haciendo esta escena. O sea, cuando estaba haciendo el tema del alambrito, se te dañan las manos. Es súper es una técnica. El esfuerzo que vas haciendo, y a pesar de que vas con un alicate. Me contabas también. Sí, porque está mi abuela. Está tu abuela. Está mi abuela, que cuando mostrábamos la película después en el extranjero. La abuela que es tu abuela. Que es mi abuela, la abuela del protagonista, claro. Y que después cuando mostrábamos la película en el extranjero nos decían, oye, ¿quién es esa actriz que hace la abuela? Debe ser una actriz súper famosa. Y yo, bueno, es mi abuela, que había actuado solo una vez en un corto. Y claro, que murió hace poco. Entonces también por eso elegí ese extracto. Y que es un poco mi abuela, de quien yo siento que como heredado como el tema de contar historias y que le gustaban mucho los chistes. Entonces teníamos como nuestra complicidad que pasaba también por el tema de las películas. Mira, a pesar de que ella, digamos, no pertenecía al mundo artístico, por así decirlo. Claro, pero están como esos legados más subterráneos. Esas conexiones súper subterráneas, sí. Y los personajes también aquí en Bonsai están inmersos en este personaje. Tú adaptaste también la novela que sucede en Valdivia, ¿no? O sea, digamos, parte de mi propuesta de adaptar fue llevar la Universidad de Valdivia, que de hecho fue una de las cosas que terminaron de convencer a Zambra de decir que sí. En el fondo, como cuando cachó que no iba a ser tan al pie de la letra la adaptación, sino que más bien si iban a mezclar mundos, eso le entusiasmó. Siento que hay como una relación que calza muy bien como esta característica de estos personajes, un poco al margen, también viviendo como en estos paisajes un poco al margen. ¿Hay como una simbiosis en esta relación entre personaje y paisaje? Sí, puede ser. O sea, está todo el tema como de la naturaleza y la doble naturaleza, porque claro, el bonsai del libro, que es como una especie como de metáfora de la literatura, pero también el libro como objeto, es como un libro bonsai, o es una novela bonsai, una obra bonsai. Sí. Es como una reflexión muy sobre la estructura. Entonces, en cierta manera también era pensar cómo eso podía ser llevado a una película. Y ahí Valdivia, que es como el lugar que está como muy marcado por la presencia de la naturaleza, funcionaba bien en el contraste entre la juventud y la vida, como el debut de la vida adulta, que eso sí está filmado en Santiago. Entonces, en el fondo, es como que el personaje también está como transitando de Valdivia a Santiago, que es como desde la naturaleza a un lugar donde, como se ve en la última escena, que está ahí, igual está el cerro, pero está como al fondo, pero claro, está más lejos. La naturaleza está un poco más de fondo y no está ahí tan metido en la naturaleza. Y la importancia para ti como de la territorialidad y también la descentralización, pensando también, y te quiero preguntar sobre Alga, ¿qué fue como lo más determinante que viste tú para crear Alga? Mira, cuando yo volví a vivir a Valdivia, que fue el año 2020, un poco como post-estallido, ya en ese momento me parecía que había como mucha potencial en crear una residencia en Valdivia, como por las características que tiene, como lo que Valdivia ofrece, justamente la relación con la naturaleza, como un lugar como de reflexión, de tranquilidad, y tomó un poco de tiempo como en empezar, pero ha fluido como muy bien. Hay proyectos que tienen así como el viento a favor, y claro, es al mismo tiempo vincularse con Valdivia, con lo que Valdivia ofrece, pero también con la comunidad artística y científica, como dialogar con ese ecosistema y con un ángulo internacional a la vez. Pensando en que puedan venir personas de distintos lados a Valdivia a trabajar en sus proyectos y que también eso nutra lo que está pasando en Valdivia y que desde ahí también surgen cosas que puedan ser nutritivos para todas las partes. O sea, en el fondo como intercambios y conversaciones que a veces pueden ser
se va a parecer a lo que decía la escena de Mosaic, porque a veces uno está en cosas que están como buscan como una eficacia de tener un resultado, y a veces hay conversaciones que son más, o intercambios o encuentros que son más tentativos, que no sabes muy bien para dónde van a ir, y de repente no conducen a nada. O te traen pero cosas que pero no tal vez tienes más adelante pensadas. sí, o en algún momento. Y por eso una de las cosas que hemos ido probando es fomentar el encuentro entre las generaciones y entre las disciplinas, Buenísimo. que el cine no lo hace tanto. Por ejemplo, las artes visuales mucho más, y el cine no tanto, y ha sido súper interesante. Sobre todo el tema de las generaciones, que es una idea tan simple, Claro, como decir, sí. ya, está todo Sí. segmentado, generalmente están los debutantes, están los de documental acá, los de animación acá, ya, juntemos a todo el mundo y tratemos de que haya gente muy joven. En el laboratorio que hicimos recién, por ejemplo, hubo gente que tenía 22 años y estaba también Vivian Barry, que es como una pionera de la animación Buenísimo. en Chile. Y ahí empiezan a pasar unos intercambios que no sabes muy bien cuál es el efecto que eso va a tener, pero que me parece que es valioso a priori como fomentar ese encuentro. Es como que a veces lo que pareciera ser más necesario son precisamente y muy concretamente los espacios. Como que están las pulsiones, están las personas, están las ideas, están como las áreas, pero falta como el espacio concreto a propósito de este De la espacio sala en de el que hoy cine. día estamos aquí, cada uno en esta butaca en la sala Nemesio, para difundir y para que se generen estos intercambios, estos vínculos Sí, pues. colectivos. Sí, o sea, yo creo que en general lo colectivo es algo que hoy requiere mucho cuidado y requiere protección incluso. La sala de cine es un ejemplo, las salas Sí. de teatro casi se han Sí. vuelto como un acto político, Sí. como comentábamos. Y, por ejemplo, nosotros en ALGA, en las instancias que tenemos, que son programas de formación, tenemos como algunas reglas, como que nunca se compite, por ejemplo. Maravilloso. Porque muchas veces los laboratorios, las residencias, por ejemplo, dan un premio. Que igual, Claro. igual hay una intención buena, que es como ayudar a que los proyectos avancen. Sí, Y nosotros, sí. pero eso igual genera una dinámica. Sí, Nosotros no hacemos pitch, la gente no compite. Y sobre todo es pensar que puede ser un espacio colectivo donde hay un encuentro y donde si yo estoy dirigiendo el laboratorio también yo estoy aprendiendo. Claro. Del joven de Sí. 22 que de repente está hablando del mundo desde un lugar que para mí hay un aprendizaje, y si hay alguien que es de la generación como de nuestros padres, también está bueno que esté sentado a la mesa y que ahí pasen cosas que permitan que ese espacio más colectivo se vaya cuidando, porque está amenazado lo colectivo hoy, creo. Y el cine en general, tanto en la exhibición, la producción o estos espacios de formación o de vínculo con audiencias, como todo un tema que tenemos pensado en algo que está vinculado a hacer charlas con el público, son espacios que creo que hoy son súper importantes de cuidar. Y la manera en que, por ejemplo, los jóvenes en Valdivia van hacia ALGA me hace comprender que ahí, a pesar de que uno dice como la gente quiere estar con su teléfono todo el día y todos somos un poco adictos a nuestros teléfonos, pero en la medida en que vas generando un espacio de encuentro Sí. que tiene una dimensión un poco más de comunidad, la gente joven no se quiere ni ir después. Están muy como sedientos también de estar en ese tipo de y es un lugares. círculo virtuoso también, porque a la vez de estar compartiendo, se genera aún más como ese deseo de ampliar eso mismo y de seguir haciéndolo. Entonces, por donde se piense, son estructuras necesarias y súper virtuosas como finalmente para el sentido humano. Totalmente, y también espacios donde no necesariamente vaya a estar de acuerdo, o sea, donde pueden haber debates. Como que el debate encuentro que es algo que Claro. también es demasiado importante de proteger. O sea, que puedan haber instancias donde haya desacuerdo o incluso conflictos, pero que se puedan desactivar por medio del diálogo, como que es una práctica a la cual tenemos que estar acostumbrados y que sea algo que se cultive. Y de resolver y de continuar más allá como de ese conflicto. Ahí es cuando las cosas realmente toman como mejores caminos. Claro, y por eso creo que hay que defender que haya heterogeneidad en momentos en que, por cómo está pensado el mundo, está todo hipersegmentado. Sí. O sea, como el mundo digital es hipersegmentado hoy. O sea, parecía que podía ser como una especie como de Sí. gran polis y en realidad es como una hipersegmentación. O sea, es cosa de ver el tema de las Cada vez campañas más. políticas, que es como que van así como al indeciso que ya se sabe porque tienen tantos datos. O sea, entonces como ir un poco a contracorriente y pensar espacios
dentro de obviamente de la modesta contribución de la que estamos hablando, pero en el fondo yo creo que todas las contribuciones valen, por eso creo que las salas de cine son tan necesarias de proteger, y es de hecho una aspiración que tenemos en Alga, en un punto tener también una sala. Va a suceder. Atención con Alga entonces. Cristian, muchas gracias, ya se nos acaba el tiempo y Sala Nemesio tiene este regalo para ti maravilloso que es una membresía por un año para que vengas las veces que tú quieras y puertas abiertas para ti y para tus películas también, todo lo que sigas desarrollando de aquí en adelante. Oye, muchas gracias. Me encanta esta idea de las membresías. De hecho, es una manera en la cual también a veces se puede fomentar la asistencia al cine. Sí. O sea, podrían haber unas tarjetitas así que fueran para todos los cines de Santiago y quizá también sería una manera en la cual podríamos estar atrayendo público. Totalmente. Sala Nemesio ya lo está haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos. Recuerden que este capítulo lo pueden ver y todos los otros en las plataformas de Uchile TV. Y nos despedimos desde Sala Nemesio. Muchas gracias.